Grant McCoy estaba de pie junto a su cerca, observando la carretera que se extendía abajo. El cielo estaba bajo y gris, cargado con la promesa de nieve. Estaba remendando alambre cuando su vecino Jed Murphy pasó a caballo junto a dos personas. Una de ellas llevaba a una mujer envuelta en una capa de viaje desgastada. 3 horas después, solo regresó Jed, guiando a una yegua sin jinete. Grant se enderezó, entrecerrando los ojos ante la creciente penumbra. Las nuevas vías se desviaban de la carretera principal, en dirección norte hacia la antigua caseta de la línea férrea. Ya nadie usaba ese lugar. El techo se había derrumbado hacía 2 inviernos, y las paredes no resistirían mucho más que una brisa de verano. Comenzaron a caer los primeros copos de nieve. Grant se dijo a sí mismo que no era asunto suyo. Jed Murphy tenía sus métodos, y por aquí un hombre no se metía en los asuntos de otro. Pero esas ideas seguían rondándole la cabeza como una espina clavada en la lana. Al anochecer, la ventisca azotó con toda su fuerza. El viento aulló por todo el valle, borrando todo rastro de cascos y ruedas. Grant estaba de pie junto a la ventana de su cabaña, con el café enfriándose en su mano. Pensó en aquel caballo sin jinete, sobre la mujer a la que había vislumbrado por un instante. Menuda, pelo oscuro, manos aferradas a un bolso de viaje. 2 caballos salen, uno regresa. Eso no estuvo bien. Dejó su taza y comenzó a guardar sus cosas en la alforja. Suministros médicos, mantas gruesas, carne seca, una petaca de whisky, su rifle, lo revisó, pero no lo cargó. Grant McCoy había amasado su fortuna con la madera y el ganado, no con la violencia. Pero hacía tiempo que había aprendido que estar preparado no era lo mismo que buscar problemas. Afuera, la tormenta aullaba como algo vivo y furioso. Grant programó la alarma de su reloj de bolsillo para los primeros rayos de sol. Si estuviera ahí fuera, no duraría mucho más. Aquí, a un hombre se le juzgaba por lo que hacía cuando nadie lo veía. Y Grant había estado solo el tiempo suficiente para saber lo que ese tipo de frío podía hacerle a una persona. Se tumbó en su cama, la misma en la que Sara había muerto 3 inviernos atrás, y no durmió. El amanecer llegó pálido e implacable. La tormenta se había disipado antes del amanecer, dejando al mundo sumido en el silencio y la nieve. Grant ensilló su caballo más fuerte y cabalgó hacia el norte, guiándose más por el instinto que por la memoria. En algunos tramos, la nieve le llegaba hasta los estribos. La encontró donde el viento había intentado sepultarla, desplomada contra la puerta de la caseta de la línea, con una mano desnuda aún aferrada a una bolsa de viaje, los labios del color del crepúsculo invernal. Su capa de viaje se había rasgado en algún punto del camino, y la escarcha se adhería a su cabello como encaje. Grant desmontó rápidamente, sus botas hurgando en la costra de nieve. Su pulso palpitaba débilmente bajo sus dedos, aún con vida, apenas. «¿Puedes oírme?» Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Sus párpados aletearon. «Por favor», susurró, «no me envíes de vuelta». Grant no perdió el tiempo con preguntas. La envolvió en su abrigo, la subió a su caballo y se colocó detrás de ella. Ella no pesaba casi nada. 2 metros hasta su cabaña. Podría lograrlo en 20 minutos si se esforzara. El trayecto pareció durar horas. Dentro de su cabaña, avivó el fuego y la envolvió con todas las mantas que tenía. Sus dedos eran de un blanco y una textura cerosa terribles. 2 quizás ya estén demasiado perdidos. Calentó el agua, preparó un café tan fuerte que podía quitar la pintura y la convenció para que lo bebiera. No hablaba, solo miraba fijamente las llamas como si en ellas encontrara respuestas que no podía hallar en ningún otro lugar. Grant se fijó en el anillo de bodas que llevaba en el dedo, nuevo, sin estrenar. Todo encajó rápidamente. La novia por correspondencia de Jed Murphy, de la que había estado presumiendo en el mercantile la semana pasada, dijo que había encontrado una mujer buena y robusta que cocinaba y se encargaba de la casa. Al parecer, no había dado la talla.
Dijo que yo no era lo suficientemente bueno. Su voz salió débil y entrecortada. Dije que no podía darle lo que necesitaba. Grant sirvió más café, con la mandíbula tensa. Entonces es un tonto. Ella lo miró por primera vez. Realmente lo parecía. Sus ojos eran marrones. Profundo y cansado como un ciervo que ha sido cazado. No me conoces. No es necesario. Nadie merece morir congelado por no encajar en la idea de utilidad de algún hombre. Se arropó mejor con las mantas y volvió a mirar al fuego. Grant la dejó en paz. Había presenciado suficientes traumas a lo largo de su vida como para saber que las palabras no lo arreglan todo. A veces, lo primero que la gente necesitaba era estar abrigada y segura. La conversación podría tener lugar más tarde. Al anochecer, el agotamiento la venció. Grant le cedió su cama y se sentó en el suelo junto al fuego. Se quedó despierto, escuchando su respiración, y trató de no recordar la última vez que alguien más había dormido en esa cama. A Winter le daba igual si eras rico o pobre. El frío mataba igualmente. Amaneció con una luz solar pálida que se filtraba por las ventanas. Grant se despertó con el olor a café. No era su habitual lodo amargo, sino algo que realmente olía y que podría tener buen sabor. La mujer permanecía de pie junto a la estufa, apoyándose sobre el pie izquierdo, aún envuelto en dos de sus mantas. «Deberías estar descansando», dijo Grant. «No soy un inválido». Su voz era ahora más firme. «Y no seré una carga. No dije que lo fueras». Ella se giró para encararlo, y él vio el miedo que se escondía tras su orgullo. «La tormenta ha pasado. Me iré esta mañana. Busca trabajo en algún sitio. La tormenta no ha terminado». Grant se acercó a la ventana y señaló las nubes que se formaban en el horizonte. «¿Ves esa línea gris? Nos quedan otros 3 días así. Tal vez más. Sal ahora. No llegarás ni a una milla». Sus manos se aferraron con fuerza a la cafetera. «No puedo quedarme aquí. La gente hablará. Déjalos. No lo entiendes. Entiendo muchas cosas». Grant se acercó a la mesa y se sentó. «En 3 días veremos qué sucede después. Ese es el trato». Lo estudió durante un largo rato, buscando algo. Lo que sea que ella encontrara. Debió de ser suficiente. Ella asintió una vez y le sirvió café a ambos. No hablaron mucho aquel primer día. Grant se dedicó a remendar las costuras mientras ella limpiaba la cabina, moviéndose lenta pero decididamente. Él notó que ella era hábil con las manos. Todo lo que tocaba quedaba más limpio, más organizado. Cuando encontró el viejo chal de su esposa en el baúl, lo sostuvo como si fuera algo precioso. «Esto es precioso», dijo suavemente. A Grant se le hizo un nudo en la garganta. Era Sara, la chal de mi esposa. Murió hace 3 inviernos. La mujer dobló el chal con cuidado y lo apartó. «Lo siento. Yo también». Esa noche, mientras Grant se preparaba para dormir junto al fuego de nuevo, ella finalmente le dijo su nombre. «Elisa. Elisa May. Grant McCoy. Lo sé. El señor Murphy habló de usted. Dijo que era el hombre más rico del valle, pero demasiado blando para ser respetado». Grant sonrió sin humor. «Jed Murphy cree que la bondad es debilidad. Yo creo que la crueldad es el verdadero fracaso». Elisa se echó el chal de Sara sobre los hombros. Grant se lo había ofrecido antes, y ella lo había aceptado con silenciosa gratitud. 3 días, dijo. 3 días. Grant asintió, pero mientras yacía junto al fuego, escuchando cómo el viento arreciaba afuera, supo que 3 días no serían suficientes. No para que ella sanara. No para que él decidiera qué hacer con Jed Murphy y toda aquella situación tan desagradable. Y tal vez, si era sincero consigo mismo, no serían suficientes para acostumbrarse a tener otra voz en aquella cabaña. Un hombre podía ser dueño de todo el valle y aún así morir solo si no defendía algo. Grant lo había olvidado durante 3 años. Estaba empezando a recordarlo. Al 5.º día, ya tenían una rutina.
Grant partía leña al amanecer mientras Elisa preparaba un café tan fuerte que podría despertar a los muertos. Ella se había hecho cargo de la cocina por completo, y Grant no recordaba la última vez que había comido tan bien. Comida sencilla: frijoles, pan de maíz, estofado de venado, pero preparada con un esmero que había olvidado que existía. También era buena con los caballos, más que buena. La yegua de Grant, que había estado nerviosa y difícil desde la muerte de Sarah, se amansaba bajo las manos de Elisa como mantequilla al sol. Les cantaba a los animales mientras entonaba viejos himnos, suave y bajito. «Ya has hecho esto antes», dijo Grant una mañana, observándola mientras revisaba los cascos de su potrillo. «Mi padre tenía caballos antes de morir», respondió ella sin dar más detalles, y Grant no insistió. La tormenta venía y se iba por oleadas. 2 días de nieve, un día de sol, otro día de un viento tan feroz que hacía temblar las paredes de la cabaña. Grant comenzó a enseñarle a leer a Elisa usando su Biblia. Conocía algunas letras, pero no podía juntarlas para formar palabras. Trabajaron lentamente. «Amor libre en casa. ¿Por qué haces esto?», ella preguntó el 8º día. Grant levantó la vista del arnés que estaba engrasando. «¿Haciendo qué?». «Ser amable. Enseñándome. No me debes nada. Tal vez me lo debo a mí mismo». Inclinó la cabeza, perpleja. «Hace mucho que no me siento útil», dijo Grant en voz baja. «No he sentido prácticamente nada. A decir verdad, el hecho de que estés aquí me recuerda lo que significa tener un propósito más allá de simplemente sobrevivir». Los ojos de Elisa se suavizaron. Extendió la mano por encima de la mesa y le tocó la mano rápida y ligeramente, como un pájaro aterrizando. Luego volvió a su lectura. Esa tarde, apareció el viejo Moisés. Grant oyó al caballo antes de ver al jinete. Salió al porche y allí estaba Moisés, de 65 años, canoso como un viejo lobo, leal como el amanecer. El peón del rancho había trabajado para el tío de Grant y se quedó después de que Grant heredara la propiedad. Moisés echó un vistazo a Elisa por la ventana y dejó escapar un silbido bajo. «Caramba, Grant McCoy, por fin has devuelto la vida a este lugar. Moisés, esto queda entre nosotros. Hijo, sé cómo mantener la boca cerrada». Moisés desmontó y se sacudió la nieve de las botas. «Pero en los pueblos pequeños los secretos no se guardan. Ya lo sabes». Grant sí lo sabía. Lo supo desde el momento en que trajo a Elisa a casa, pero saberlo y afrontarlo eran 2 cosas distintas. Moisés aceptó el café y se sentó junto al fuego. Elisa se excusó para atender a los caballos cuando ella estuviera ausente. Moisés habló con claridad. «Jed Murphy ha estado en el bar todas las noches. Dice que su novia se fugó con su dinero. La describió como ladrona y mentirosa. El sheriff está haciendo preguntas». Grant apretó con fuerza la taza. «Ella no robó nada. La abandonó en medio de una ventisca. Te creo, pero a la ley no siempre le importa la verdad, sino lo que se puede probar». Moisés le dirigió una mirada severa. «¿Estás preparado para lo que viene?». «No», dijo Grant con sinceridad, «pero no la voy a mandar de vuelta». «No pensé que lo harías». Moisés se puso de pie y le dio una palmada en el hombro a Grant. «Tu tío estaría orgulloso. Siempre decía que tenías más carácter que sentido común». Después de que Moisés se marchó, Elisa volvió a entrar. Su rostro estaba pálido. «Él se lo contará a la gente. Moisés no lo hará. Pero alguien más lo resolverá eventualmente. Entonces debería irme». «No». Grant se puso de pie y la miró de frente. «Afrontamos esto juntos. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos». Elisa lo miró fijamente durante un largo rato. Entonces ella asintió. Afuera, el cielo se estaba despejando. Finalmente, la tormenta amainaba. Y con ello, Grant sabía que llegaría un ajuste de cuentas que no podrían evitar. Una mentira se propaga rápidamente, pero la verdad siempre sale a la luz. Esa noche, Elisa fue la primera en romper el silencio.
¿Quieres saber por qué me dejó? Grant levantó la vista del fuego. Llevaban una hora sentados sin hablar, en un silencio cómodo que se sentía raro y precioso. Solo si tú quieres contarlo. Elisa dejó de coser. Tenía 12 años cuando murieron mis padres. Calera. Comencé a trabajar en una tienda de ropa en St. Louis. La mujer que era dueña del lugar era cruel. Peor aún cuando bebía, lo cual sucedía a menudo. Hacía una pausa, con los dedos aferrados a la tela. Vi el anuncio del señor Murphy. Parecía una salida, un nuevo comienzo. ¿Qué decía el anuncio? Que él quería una esposa trabajadora, alguien que supiera cocinar y llevar la casa. Dijo que tenía un buen rancho, que proveería bien. Su risa era amarga. Debería haberlo sabido. Los hombres no publicitan su búsqueda de esposa a menos que algo ande mal con ellos. ¿Qué ocurrió cuando llegaste? Me miró una sola vez y pude ver su decepción. Soy pequeña, no parezco fuerte. Al segundo día, me llevó a un médico del pueblo y le preguntó si podía tener hijos. La voz de Elisa se volvió monótona. El médico dijo que podría tener dificultades. Podría. Eso fue suficiente para el señor Murphy. Dijo que yo había dado información falsa sobre mí mismo, que él había pagado mi pasaje y yo no valía nada. Grant sintió que la ira le subía ardiendo en el pecho, así que te dejó morir. Él dijo que Dios proveería. Si mi destino es vivir, encontraré mi camino. Miró a Grant con unos ojos demasiado viejos para su rostro. No creo que Dios haya tenido mucho que ver con que me encontraras. Creo que eres un buen hombre. Grant negó con la cabeza. No estoy bien. Simplemente estoy haciendo lo que haría cualquier persona decente. La mayoría de los hombres no son decentes. Se quedaron sentados con esa verdad entre ellos. Entonces Grant habló, con la voz áspera por el viejo dolor. Sara y yo intentamos tener un hijo durante 5 años. Finalmente quedó embarazada el invierno antepasado. Estábamos muy felices. Tuvo que parar. Tragué con dificultad. La tormenta llegó temprano. La comadrona no pudo comunicarse. Intenté ayudar, pero no sabía qué hacer. Sangró demasiado. El bebé nunca respiró. Elisa se acercó y se sentó a su lado en el suelo. Eso no es culpa tuya. 6 meses después heredé el rancho de mi tío. Me convirtió en el hombre más rico de 3 condados. Pero daría hasta el último centavo por tenerla de vuelta. Grant se miró las manos. Esta riqueza se siente como dinero manchado de sangre. No me lo gané. Yo sobreviví, ella no. Elisa tomó su mano entre las suyas. Tú no la mataste. El dolor sí. Y la culpa. Su agarre se intensificó. Y no estoy roto. Solo soy una mujer que confió en el hombre equivocado. Eso no me hace inútil. No. Grant dijo, te hace valiente. Más valiente que la mayoría de la gente que he conocido. Algo se movió en la cabina. Parte del muro que los separaba se derrumbó. Elisa apoyó la cabeza en su hombro. Carta de concesión. Permanecieron así hasta que el fuego se extinguió. A la mañana siguiente, Moisés regresó con noticias. El sheriff pregunta por usted. Grant Jed presentó una denuncia formal. Dice que estás encubriendo propiedad robada. Grant apretó la mandíbula. Voy a la ciudad. Es hora de afrontarlo. Elisa se puso de pie. Entonces iré contigo. No, quédate aquí donde estás a salvo. ¿Seguro? Ella rió, con una risa aguda y dolorosa. No hay ningún lugar seguro para mí. Pero al menos juntos podemos resistir. Grant le entregó el atrevido bolso de Sara que sacó del cajón. ¿Sabes cómo usar esto? Sí. Entonces, manténlo cerca. Si alguien viene aquí con malas intenciones, defiéndete. Sus miradas se encontraron. Esta es tu casa ahora, Elisa. El tiempo que tú quieras. Tomó el arma con mano firme. Pues hagámoslo realidad. Afuera, el sol salió claro y frío. La valentía no era la ausencia de miedo. De todos modos, ya se estaba preparando para ensillar.
El mercader quedó en silencio cuando Grant entró. Todas las miradas se volvieron hacia él. Todos apretaron los labios. Grant sintió el peso del juicio como algo físico. Se dirigió al mostrador, firme y tranquilo, y pidió suministros. Harina, café, azúcar, munición. El tendero, un hombre delgado llamado Walls, vaciló. Grant, se ha hablado de ello. La puerta se abrió de golpe. Jed Murphy entró con paso firme, flanqueado por dos vagabundos, hombres duros con ojos aún más duros. El rostro de Jed estaba rojo de la bebida y la ira. Ahí está. Jed señaló a Grant como un profeta que condena el pecado. El ladrón. Cuidado con esa palabra, dijo Grant en voz baja. Usted obtuvo mi propiedad en su rancho. Mi esposa. Pagué un buen dinero por su pasaje, y tú no tienes ningún derecho. Ella no es una propiedad, Jed. Ella es una persona, y la dejaste morir. La tienda se estaba llenando. Personas atraídas por voces elevadas. Grant vio al predicador, al maestro de escuela, a media docena de rancheros y a sus esposas. Sintió un nudo en el pecho, pero se mantuvo firme. Yo no hice tal cosa. La voz de Jed se elevó. Ella salió corriendo. Me lo robó. Díselo, Walls. Presenté una denuncia ante el sheriff. Walls asintió a regañadientes. Sí, Grant. El sheriff Briggs lo está investigando como si hubiera sido convocado. Tom Briggs se abrió paso entre la multitud. El sheriff tenía la misma edad que Grant, un antiguo amigo antes de que Sarah muriera, y Grant dejó de ir al pueblo. El rostro de Tom reflejaba preocupación, pero firmeza. Grant, tenemos que hablar. No te estoy ocultando nada. Tom. Elisa May fue abandonada en medio de una ventisca. La encontré medio congelada y la llevé a mi cabaña. Esa es la verdad. Se está quedando en tu casa, es una mujer soltera, bajo tu techo. El predicador dio un paso al frente, con el rostro contraído por la desaprobación. Eso es inapropiado, Grant. Escandaloso. ¿Sería menos escandaloso si la dejara congelarse? La ley dice que tiene un contrato conmigo. Jed golpeó el mostrador con el puño. Acuerdo vinculante. Ella es mía. Grant se giró para mirarlo de frente. El contrato no cubre el abandono, y mucho menos el intento de asesinato. Jed se abalanzó hacia adelante. Grant se hizo a un lado, pero los dos vagabundos se interpusieron entre ellos. Tom Briggs levantó las manos. Basta, Grant. Sé que intentas hacer lo correcto, pero existen canales adecuados. Traigan a la señorita May a la ciudad mañana. Lo resolveremos de forma legal y pacífica. Ella no va a venir a ninguna parte. Ella le será devuelta. La expresión de Tom se endureció. Grant, no lo compliques más de lo necesario. Me estás poniendo en una situación difícil. Ya estás en una mala posición. Tom, estás anteponiendo la ley a la justicia. La multitud murmuró. Grant vio algunas caras comprensivas. El viejo Moisés había llegado y se quedó de pie en la puerta, con los brazos cruzados. La maestra, una viuda llamada Amporter, parecía preocupada, pero la mayoría de los rostros estaban cerrados. El juicio ya estaba emitido. Grant recogió sus provisiones y pagó. Volvió a mirar a Jed a los ojos. Si te acercas de nuevo a mis tierras, arreglaremos esto a la antigua usanza. Jed sonrió con desdén. Mucho ruido y pocas nueces. Grant no respondió. Salió a la fría luz del sol y cabalgó hacia su casa. Al llegar, Elisa estaba empacando. Su maleta estaba abierta sobre la cama. Sus pocas pertenencias estaban cuidadosamente dobladas dentro. No lo miraba. Elisa, oí lo que me contó Moisés sobre el sheriff. Sobre cómo todo el pueblo está hablando. Su voz temblaba. No dejaré que lo pierdas todo por mí. No valgo eso. ¿Crees que este rancho significa más que hacer lo correcto? Creo que ya has perdido demasiado. Se giró, con lágrimas en los ojos.
No seré otra cosa que pierdas. No seré otro fantasma en esta cabaña. Grant cruzó la habitación y la tomó por los hombros. Entonces no te vayas. No huyas. Quédate conmigo. No entiendes lo que me pides. Entiendo perfectamente lo que te pido. Te pido que confíes en que juntos somos más fuertes que solos. Te pido que me dejes hacer lo correcto por una vez en 3 años miserables. Elisa negó con la cabeza. No es justo. Nada de esto es justo, pero es verdad, y la verdad es lo único en lo que vale la pena apoyarse. Se apartó y se acercó a la ventana. El sol se ponía, tiñendo la nieve de un rosa dorado. ¿Y si te arrestan? ¿Y si pierdes el rancho? Entonces lo pierdo yo, pero conservaré mi alma. Grant se puso a su lado. Elisa, he estado medio muerto desde que Sara falleció. Actuando por inercia. Que estés aquí, esta lucha, es la primera vez que me siento vivo. Ella lo miró. ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? Cada palabra. Elisa se secó las lágrimas. ¿Qué hacemos? Mañana es domingo. Iremos a la iglesia. Los enfrentaremos a todos juntos. Grant le tomó la mano. Te daré a elegir. Delante de todos. Te daré tierras propias con mi dinero. Serás libre, dueña de tu propio destino. O te quedas aquí como mi igual, no como mi protegida, no como mi caso de caridad. Tú decides. Pero de cualquier forma, no huyes. Eso es una locura. Quizás, pero es honesto. Le apretó la mano. ¿Te quedarás conmigo? Elisa guardó silencio un largo rato. Luego enderezó los hombros. Sí. Pasaron la noche en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. Pero era un silencio distinto al de antes. No el vacío de dos desconocidos, sino la quietud de dos personas reuniendo fuerzas para la batalla. A veces, el viaje más difícil es el de vuelta a casa. Elisa se marchó antes del amanecer. Grant despertó y encontró su nota sobre la mesa. Su letra, cuidadosamente escrita, temblaba en la página. Gracias por verme como un ser humano. Es suficiente. No me sigas. La siguió. Apenas había amanecido cuando la alcanzó. 5 kilómetros camino al pueblo, caminando con paso firme entre la nieve que le llegaba hasta los tobillos. Debió de oír su caballo, pero no lo oyó. Giró. No se detuvo. Grant pasó a su lado y se desvió bruscamente, bloqueándole el paso. Muévete, dijo ella. No, Grant, por favor. ¿Crees que huir me protege?, dijo con voz más dura de lo que pretendía. No. Solo les da la razón. Que eres una vergüenza. Que lo que hemos construido estas últimas semanas es algo sucio. No hemos construido nada. Me he estado escondiendo en tu cabaña como una criminal. Su rostro estaba enrojecido por el frío y las lágrimas. Me han desechado toda la vida, Grant. Por la muerte de mis padres, por la dueña de la tienda de vestidos. Por Jed Murphy. No dejaré que te desechen a ti también. No por mí. Entonces no huyas. Grant se acercó. Quédate conmigo. Déjame estar contigo. ¿Por qué?, preguntó entrecortadamente. ¿Por qué te importa tanto? Porque he pasado 3 años siendo una cobarde, vagando por mi vida como un fantasma. ¿Y tú? Tuvo que detenerse. Respira. Me haces recordar lo que es tener algo por lo que vale la pena luchar. Elisa negó con la cabeza, pero él vio que flaqueaba. Mañana los enfrentaremos juntos, dijo Grant. Haré mi oferta. Delante de toda la iglesia, tierra propia, o quédate conmigo en igualdad de condiciones. Tú decides. Pero uno no elige estar solo en la oscuridad sobre una carretera helada. Tú eliges con la cabeza en alto, a la luz del día. Y si te arrestan a ti, me arrestan a mí también. Pero sabré que hice lo correcto. Grant le ofreció la mano. Por favor, regresa. Elisa miró su mano durante un largo rato y, temblando, la tomó. Regresaron a caballo, con los brazos de ella rodeando su cintura.
Grant sintió sus lágrimas silenciosas contra su espalda, pero no dijo nada. A veces, las lágrimas eran lo único honesto que quedaba. En la cabaña, Moses los esperaba. Había traído provisiones y noticias. El sheriff planea venir el lunes si no apareces mañana. Moses dijo, tengo una orden judicial para que la señorita May regrese con Jed Murphy. ¿Con qué fundamento? Incumplimiento de contrato. Robo. Jed dice que ella tomó $200 y un reloj de plata. Eso es mentira, dijo Elisa en voz baja. Moses asintió. Lo sé. Pero las mentiras tienen consecuencias legales cuando están escritas. Grant le sirvió café a todos. Entonces, lo terminamos mañana. Un asunto público. Estás corriendo un gran riesgo, hijo. Las mejores cosas de la vida se consiguen con esfuerzo, dijo Grant. Pero perduran. Esa noche, él y Elisa se sentaron junto a la fuego. Había dejado de llorar, pero tenía los ojos rojos y cansados. Tengo miedo, dijo. Yo también. ¿Y si no funciona? Entonces no funciona. Pero lo habremos intentado. Grant añadió leña al fuego. Elisa, no puedo prometerte que todo saldrá bien, pero sí puedo prometerte que no te abandonaré. No como él lo hizo. No se parece a nadie más. Ella se apoyó en él, y él la rodeó con el brazo. Se quedaron así hasta que el sueño los venció a ambos. El domingo amaneció despejado y frío. Clima perfecto para el juicio. Llegaron juntos, Grant McCoy y la mujer a la que el pueblo llamaba la fugitiva de Jed. Todas las cabezas se volvieron al entrar en el cementerio. Giros bruscos como trigo atrapado por el viento. Los susurros se extendían entre la multitud congregada en las escaleras. Grant ayudó a Elisa a bajar de su caballo. Llevaba puesto el vestido bueno de Sara, modificado a su medida. Llevaba el pelo recogido de forma sencilla y pulcra. Ella mantuvo la barbilla en alto, pero Grant sintió que su mano temblaba entre las suyas. No tienes que hacer esto, susurró ella. Sí, tengo que hacerlo. Caminaron entre la multitud. La gente retrocedía, formando un camino que parecía más bien un obstáculo. Grant vio un rostro familiar, el de Moisés, con su expresión esculpida en piedra. La maestra, Ann Porter, con ojos compasivos. El sheriff Tom Briggs, con la mano en el cinturón, listo para la acción. Y Jed Murphy, flanqueado por sus 2 secuaces, con el rostro desencajado por la rabia. Dentro, la iglesia estaba abarrotada. Grant y Elisa se sentaron al fondo. El predicador, el reverendo Michaels, un hombre delgado con ojos penetrantes, entonó con dificultad el himno inicial. Su mirada se dirigía constantemente a Grant. Grant esperó a que terminara la lectura bíblica. Entonces se puso de pie. La iglesia quedó en silencio. Reverendo, si me permite. La voz de Grant resonó clara y firme. Michaels vaciló. Señor McCoy, este no es el momento. Es precisamente el momento. Grant se movió hacia el pasillo. Elisa permaneció sentada, con las manos entrelazadas. La mayoría de ustedes saben quién soy. Soy Grant McCoy. Algunos recordarán que perdí a mi esposa Sara hace 3 inviernos. Desde entonces, me siento como un muerto en vida, deambulando sin rumbo. Alguien tosió. Un niño susurró y fue silenciado. Hace 2 semanas, encontré a la señorita Elisa May desplomada en una ventisca, abandonada por el hombre con quien se había comprometido a casarse, dejada a su suerte. Los ojos de Grant se posaron en Jed. La traje a mi cabaña, le salvé la vida, y al hacerlo, ella salvó la mía. Jed se puso de pie de un salto. Es mía por contrato, legalmente vinculada, y me robó. No robó nada. Grant dijo, eres un mentiroso y un cobarde, Jed Murphy. Desechaste a una buena mujer porque no cumplía con tus expectativas. Pues bien, supera con creces todas las expectativas que importan. Esto es impropio, espetó el reverendo Michael. Una mujer soltera viviendo bajo tu techo.
¿Preferirían que la dejara morir? Grant se giró hacia la congregación. ¿Alguno de ustedes lo haría? ¿Acaso así se ve la caridad cristiana hoy en día? Un silencio incómodo se instaló. Grant continuó: hago una oferta pública. Para que no haya lugar a dudas sobre impropiedad o coacción. Miró a Elisa. Señorita May, le cederé una parte de mi tierra, la escrituraré libre de cargas, le construiré una cabaña y le daré ganado y caballos para empezar. Será dueña de su propio destino, independiente. Hizo una pausa. O se quedará en mi rancho, no como pupila o sirvienta, sino como igual. Quizás con el tiempo, como algo más, según su elección, libre. La iglesia estalló en murmullos. Jed se puso morado. No puede. Tiene un contrato conmigo. Los contratos son nulos, dijo Grant tajantemente. La abandonó. Eso rompe cualquier acuerdo. Sheriff. Jed se giró hacia Tom Briggs. Arréstenlo. Arréstenla. Es una ladrona. Tom se levantó lentamente, con el rostro preocupado. Grant. Esto es totalmente irregular. Pues irregulariza. Grant sostuvo la mirada de su viejo amigo. Tom, me conoces. Sabes que no mentiría. Registra sus cosas si quieres. No encontrarás dinero ni reloj robado porque no hay ninguno. Antes de que Tom pudiera responder, una voz resonó a un lado. Dice la verdad. El viejo Moses se puso de pie, con el rostro curtido por el sol endurecido. Conozco a Grant McCoy desde que era un niño. Tiene más honor en el meñique que medio pueblo junto. Si él dice que la chica es inocente, es inocente. Estoy de acuerdo, dijo Ann Porter Rose. He hablado con la señorita May. Es amable y honesta. El señor Murphy, en cambio, tiene fama de cruel. Otra voz. Sarah Bickham, madre de 3 hijos. La señorita May ayudó a mi hijo menor cuando tuvo fiebre durante la tormenta. Se arriesgó a salir al frío para traerle medicinas. No es una ladrona. Es una santa. Poco a poco, la gente se puso de pie. No todos, pero sí los suficientes: Moses, Ann, Sarah Bickham y un joven ranchero llamado Tom Reeves. Incluso el sheriff Briggs asintió finalmente. Lento y a regañadientes. Jed, si quieres presentar cargos, puedes hacerlo, pero necesitarás pruebas, dijo Tom con voz dura. Y si estamos investigando un robo, también podríamos investigar un abandono. Eso también es un delito. El rostro de Jed pasó de la rabia al cálculo, y finalmente, a un odio gélido. Esto no ha terminado, McCoy. Sí, dijo Grant en voz baja. Sí que ha terminado. Déjala en paz. Déjanos en paz. O la próxima vez que nos veamos, no será en la iglesia. Jed escupió al suelo y salió dando zancadas, seguido por sus secuaces. La puerta se cerró de golpe tras ellos. Grant se volvió hacia Elisa. Ahora estaba de pie, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Se acercó a ella y le tomó las manos. Tu elección, dijo suavemente. Tierras propias o quedarte conmigo. De cualquier forma, eres libre. Elisa lo miró durante un largo rato. Luego sonrió, la primera sonrisa sincera que él le veía. Te elijo a ti. Elijo mi hogar. La iglesia estalló en murmullos, algunos aprobando, otros escandalizados. A Grant no le importaba. Él le apretó las manos y la condujo hacia la luz del sol que había detrás de ellos. El reverendo Michaels se aclaró la garganta con incomodidad y reanudó el servicio. Afuera, Moisés le dio una palmada en la espalda a Grant. Menuda cosa, hijo. Menuda cosa. Gracias, dijo Grant. Por estar de pie. No te estaba defendiendo. Defendía lo que es correcto. Moisés se quitó el sombrero ante Elisa. Señora, siempre será bienvenida en mi mesa. Elisa sonrió entre lágrimas. Gracias, señor Moisés. Regresaron juntos a casa mientras el sol estaba en lo alto. Grant se sentía más ligero que en los últimos 3 años. No es perfecto,
No está arreglado, pero está vivo. Finalmente, verdaderamente vivo. El carácter de un hombre se revela ante la mirada de todo el pueblo. Aquel año la primavera tardó en llegar, pero llegó. A principios de abril, la nieve se había derretido, convirtiéndose en arroyos caudalosos y caminos fangosos. El verde brotaba de la tierra marrón. Las flores silvestres florecían en lugares insospechados, pequeñas plantas resistentes que se negaban a rendirse ante el frío. Elisa plantó un jardín donde la nieve había intentado sepultarla. Lupino púrpura y pincel indio, brillantes contra la sombra de la cabaña. Grant la observaba trabajar, maravillado por su determinación. Ella cantaba mientras plantaba esos mismos himnos de siempre, pero ahora más fuerte, más alegre. Le había construido una habitación propia, una ampliación adecuada de la cabaña, con una buena puerta y una ventana orientada al este para ver el amanecer. Es su decisión, usarlo o no. Algunas noches cerraba la puerta. Algunas noches la dejaba abierta. Grant nunca le preguntó cuál elegiría. Esa era su libertad, y él la respetaba. Moisés traía noticias del pueblo una vez por semana. Jed Murphy había abandonado el territorio y se había ido al sur a probar suerte en otro lugar. El sheriff había cerrado la investigación discretamente. El reverendo Michael seguía predicando sobre la decencia y el escándalo, pero cada vez menos gente le escuchaba. La vida siguió su curso como siempre. Una tarde de finales de abril, Moisés llegó con una carga inesperada. 2 niños, gemelos, tal vez de 6 años, silenciosos y con la mirada perdida. Su madre había muerto de fiebre. Su padre en un accidente minero. Ya no queda familia que pueda hacerse cargo de ellos. Pensé en ustedes dos, dijo Moisés con voz ronca. Supuse que tendrían sitio. Elisa se arrodilló a la altura de los niños. ¿Cómo se llaman?, susurró la niña. ¿Emma? El niño no dijo nada. ¿Y tú?, preguntó Elisa con dulzura. Moisés respondió, él es James. No ha hablado desde que murió su madre. Elisa miró a Grant. Él vio la pregunta en sus ojos. La esperanza, el miedo. Él asintió. Te quedarás con nosotros. Elisa les dijo a los niños. Todo el tiempo que necesites, para siempre. Si quieres, dijo Emma, rompiendo a llorar. James se quedó mirando fijamente, pero aceptó la mano que Elisa le ofrecía. Aquella noche, con los niños dormidos en la sala principal, Grant y Elisa estaban sentados en el porche. Las estrellas brillaban y estaban cerca. Un coyote aulló a lo lejos. Me salvaste la vida, dijo Elisa en voz baja. No. Grant negó con la cabeza. Tú salvaste la mía. Estaba demasiado paralizada como para darme cuenta de que necesitaba ser rescatada. Ella se apoyó en él y él la rodeó con el brazo. Lo habían hecho ya cientos de veces, pero aún se sentía como algo nuevo. Seguía dando la sensación de ser algo precioso que podía romperse si se manipulaba bruscamente. Nunca pensé que este lugar se sentiría así. Grant preguntó, ¿cómo qué? Como en casa. Elisa sonrió. El hogar no es un lugar. Son las personas que se quedan cuando llegan las tormentas. En su interior, James gritó mientras dormía. Elisa se levantó inmediatamente y fue a consolarlo. Grant le siguió. Se sentaron a ambos lados del niño pequeño, y Elisa le acarició el pelo. La mano de Grant sobre su espalda. Finalmente, James se tranquilizó. Emma se dio la vuelta y agarró la mano libre de Elisa. Grant contempló aquella escena, aquella familia improvisada unida por la elección y el coraje, y sintió que algo se partía en su pecho. No se rompe, se abre como el hielo que finalmente se derrite después de un largo invierno. Pensó en Sara, en lo mucho que le habría gustado esto, en cómo habría recibido a Elisa y a los niños sin dudarlo. Tal vez ella los había enviado de alguna manera. Tal vez ese fue su último regalo, no arrebatándole su capacidad de amar, sino dándole nuevas personas a quienes amar.
Las huellas que antes no llevaban a ninguna parte ahora conducían a algo que ni él ni Elisa se habían atrevido a esperar. Un lugar donde ser encontrado significaba ser libre. Y el amor se construyó una decisión firme a la vez. Afuera florecían las flores silvestres. Dentro dormía una nueva familia, y Grant McCoy, ranchero millonario, viudo y el hombre más solitario en 3 condados, finalmente regresó a casa.